Hola, buen día. A continuación conoceremos algunas opiniones de los docentes respecto al tema de capacitación docente en inclusión educativa. El propósito de esta entrevista o tipo entrevista que decidimos hacer es conocer la percepción de los docentes sobre la capacitación en inclusión educativa y cómo esta ha impactado su práctica pedagógica y la institución. Sus respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos. A continuación voy a presentar los 3 docentes que nos van a acompañar en la entrevista. La licenciada Lady Diana Piedreita Ruiz, el licenciado Joseph Nelson Iván Cacua Velandia y el licenciado Mario Alberto Díaz Monsalves. Hola, mi nombre es Lady Diana Piedreita Ruiz, el profesional de apoyo pedagógico quien acompaña en asesoría y asistencia técnica a instituciones educativas de la ciudad de Medellín, precisamente con todo el tema de enfoque de educación inclusiva. Actualmente me desempeño como licenciada en educación especial, profesional especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia y magíster en educación con enfoque en procesos de interculturalidad. Bueno, agradecer primero que todo como esta invitación que me hace por aquí para recoger como todas esas características que precisamente buscamos transformar desde la escuela, desde el enfoque de educación inclusiva. Mi nombre es Joseph Nelson Iván Cacua Velandia. Soy docente de aula, grado cuarto de primaria. Actualmente rotamos con las áreas en los grados cuarto y quintos. Doy la materia de matemáticas en el grado cuarto y quinto, ética y artística en el grado cuarto. Soy licenciado en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes de la Universidad de Pamplona y magíster en educación de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente laboro en el Colegio Técnico María Inmaculada de la ciudad del municipio de Villa del Rosario, de Norte de Santander. Mi nombre es Mario Alberto Díaz Monsalve. Yo llevo por ahí unas 3 semanas de haberme retirado por retiro forzoso, por la figura de retiro forzoso de la educación. Soy egresado de la Universidad de Antioquia en el área de educación, geografía e historia y un posgrado en informática educativa. ¿Y su título universitario es? Licenciado en Ciencias de la Educación, Geografía e Historia. Mario, ¿cuántos años estuvo trabajando con la docencia? 50 años, 5 meses y 18 días. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es importante reconocer que la educación inclusiva es un proceso que precisamente permanente busca reconocer, valorar, responder de manera pertinente a la diversidad de diferentes características de la población en la que atendemos, desde sus intereses, sus posibilidades, expectativas de los niños, de las familias, de los adolescentes y todas las personas que se vinculan desde el objetivo de promover su desarrollo de aprendizaje y participación. Hay un asunto importante y es que el enfoque de educación inclusiva siempre busca minimizar o más bien mitigar y anular completamente las situaciones que puedan generar discriminación o exclusión alguna. ¿Cómo se hace a través de todo este proceso el tema de educación inclusiva? Garantizando precisamente generar un proceso educativo desde las prácticas, las políticas y las culturas que precisamente ayudan a eliminar todas esas barreras existentes en el entorno escolar. Con respecto a eso, entonces, es importante hablar de que la educación inclusiva busca siempre transformar la escuela y que es importante que la escuela esté vinculada para que sea pertinente para todos, ¿cierto? En donde todos puedan vincularse, participar plenamente desde su ejercicio y sus derechos y que se garantice cómo generar esas oportunidades frente al mejoramiento continuo en todas esas acciones de transformación de las políticas institucionales, las culturas y las prácticas que garantizan que la escuela sea pertinente, buscando siempre esa accesibilidad. ¿Quién nos fundamenta precisamente todo este tema? No solamente el decreto 1421 del 2017 y la ley 2216 del 2022, sino también cómo desde el diseño universal se puede garantizar ese enfoque de educación inclusiva. ¿Qué significa la educación inclusiva en el contexto escolar? Es una educación en la que permite que todos los niños tengan las mismas oportunidades independientemente de las necesidades que cada uno tenga. Es antónimo de excluir y la filosofía es dar participación al universo de estudiantes en el contexto escolar, sin ningún pretexto
contexto relacionado con la etnia, el estrato social, el sexo o tendencia, desplazamiento, suspensivos, pero también a la población que merece y necesita un tratamiento pedagógico con otras estrategias por su condición diferente de asimilación del aprendizaje, o la llamada, no sé si aún, necesidades especiales de aprendizaje, para lo cual dudo que no obstante los esfuerzos del personal profesional de apoyo, seamos idóneos. Con respecto a la siguiente pregunta, en donde se consulta cómo ha sido la evolución en el tema de la inclusión educativa, ¿cierto? Pues primero reconocer que actualmente el enfoque de educación inclusiva busca transformar, pero no es un proceso tan sencillo en el sentido de cómo la sociedad actual busca realmente mitigar las barreras que tiene el entorno para garantizar ese respeto a la diversidad, desde espacios que sean garantes en temas de que la diversidad es algo natural y que no debe haber excepciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, es reconocer cómo Colombia ha hecho una transformación en el tema de la escuela especial, por ejemplo. Entonces, en donde se buscaba desde el exilio esa escuela en donde fundamentalmente la educación especial a mayor homogeneidad de todos estos grupos, entonces había un mayor rendimiento escolar. Situación que obviamente se buscaba transformar en que cómo realmente las personas con discapacidad podían participar de los contextos sociales. Entonces empieza a aparecer otro modelo que es el modelo de integración. Y este modelo de integración pues nos lleva precisamente a reflexionar que todas las personas con discapacidad deben de tratar de tener una vida normal desde la manera más posible, como todo mundo generalmente se desenvuelve en sociedad, pero lo particular de esto es que se demuestra a través de los colectivos desde las personas con discapacidad, y es que la escuela y todo nuestro entorno social debe garantizar los apoyos y los ajustes razonables precisamente para nombrar que la educación es un derecho humano y que todos los entornos a los que se vincula una persona desde su discapacidad realmente debería estar ajustados, ¿cierto? Y siendo pertinentes. Teniendo en cuenta entonces esto, se busca que esa transformación de la escuela pase desde todo lo primero conocido por los sentidos. Entonces ahí la educación especial es súper fundamental, como ese primer proceso que se busca generar que todos los sistemas educativos sean algo muy paralelo. En esa educación integradora en donde la atención especializada es dentro del sistema escolar ordinario, hay 2 currículos en el mismo sistema educativo, entonces de alguna manera es un poquito más complejo porque solamente se habla de adaptaciones, pero la educación inclusiva busca precisamente que se haya un proceso de atención mucho más personalizada, y por eso es que se habla tanto del asunto del plan individual de ajustes razonables, precisamente en donde busca ajustar y apoyar no solamente el tema curricular, sino los procesos a nivel de infraestructura, a nivel de prácticas, a nivel de barreras actitudinales, de conocimiento, que precisamente hacen que la escuela sea un espacio pertinente desde esa transformación de esas políticas y las prácticas y las culturas. La segunda pregunta, creo que es complicado dar ese tipo de inclusión con los estudiantes regulares, pues creo que ni los estudiantes ni los docentes hemos tenido la suficiente capacitación para poder abordar esas situaciones. En nuestra institución, con la democracia escolar, traducida en la igualdad de oportunidades que tiene toda la población estudiantil para la participación en las decisiones institucionales a través del gobierno escolar. Una muestra es la masiva asistencia en la elección de personero y contralor escolares. Bueno, con respecto a la pregunta número 3, creo que yo estoy como en la otra postura en donde acompaño a los equipos en esas formaciones. Teniendo en cuenta eso, hay uno de los desafíos, yo creo que para todos los profesionales que acompañamos todo este tema de las transformaciones de las escuelas en temas de pertinencia para todos y en accesibilidad, ¿cierto? Y es el hecho de buscar, demostrar y hacer vivir al docente en que las prácticas, las políticas y las culturas realmente deben de tener cambios significativos desde el aula, ¿cierto?
El aula es un espacio de transformación política innata, entonces buscar cómo demostrar que la diferencia es un factor potencial desde la enseñanza-aprendizaje, digamos que es uno de los desafíos que requiere que las capacitaciones actuales a los docentes realmente les sean útiles, en el sentido de que haya experiencias que a ellos les den las herramientas para manejar las diferentes situaciones de los estudiantes en riesgo de exclusión que atienden, reconociendo que cualquier sujeto, y yo creo que todas las personas tenemos en algún momento de la vida situaciones de riesgo de exclusión. Obviamente hay unos derechos que prevalecen sobre ciertos colectivos y comunidades, como por ejemplo la educación inclusiva no solamente aborda la discapacidad, sino que también aborda a los estudiantes que presentan trastornos del aprendizaje escolar, estudiantes que presentan trastornos del comportamiento, estudiantes que tienen alguna situación de procesos interculturales, población migrante, población indígena, población afro, poblaciones que tienen alguna situación psicosocial que precisamente pueden ser momentáneas y que de alguna manera eso también influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Y algunas otras situaciones como enfermedad, ¿cierto? Enfermedad por la estancia hospitalaria, por situaciones de incapacidades muy extensas que precisamente no le permite al estudiante estar en el entorno. ¿Qué busca la educación inclusiva? No solamente ser pertinente, sino garantizar que haya unas trayectorias escolares para formar en competencias y habilidades para la vida, para que los estudiantes puedan salir a desarrollar su proyecto de vida de la forma más óptima, con oportunidades reales, en igualdad de condiciones. Desde la parte gubernamental no he recibido capacitación, la he recibido desde la parte privada con el uso de las TICs, en el cual se beneficia. Las TIC nos prestan unas ayudas pedagógicas para que estos niños de inclusión puedan tener mejores aprendizajes. En algunas jornadas pedagógicas, las mismas que antes de ser aisladas deben de ser sistemáticas, porque el personal profesional de apoyo existe y está dispuesto. Un aspecto es la persuasión de que el docente debe diversificar las estrategias para compartir y transmitir el conocimiento, lo que precisa una gran variedad de recursos didácticos. Bueno, con respecto a la cuarta pregunta, si se considera que la formación que puede dársela al docente puede ser suficiente, pues desde este punto de vista en el que yo me encuentro, considero que nunca será suficiente. Actualmente es importante hablar algo muy técnico con respecto a que Colombia todavía está en esa transformación de lo que es un aula de apoyo. Nosotros no tenemos aulas de apoyo desde el enfoque de educación inclusiva. Nosotros lo que tenemos son profesionales de apoyo que garantizan esa asesoría y asistencia técnica. Tener espacios para que la escuela se transforme implica una gestión administrativa muy capaz de empoderarse, de hacer transformaciones en esos temas institucionales, es decir, de esas políticas que garantizan que la educación inclusiva realmente sean pertinentes desde las diferentes características en esa atención de hacer ajustes y apoyos necesarios para que los estudiantes puedan participar. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las dinámicas institucionales actuales, es un desafío realmente contar con espacios significativos para que los docentes puedan seguir capacitándose. Inclusive siento que a veces en medio del afán de todas las acciones que el docente también tiene por dar cumplimiento a nivel de lo que orienta el Ministerio de Educación Nacional, siento que a veces es complejo porque solamente generar protocolos, solamente generar la cantidad de documentaciones de ciertas cosas que a veces no terminan siendo efectivas frente a la vivencia y la práctica, considero que siempre faltará espacios para realmente formar desde la vivencia y de los que realmente implica hacer una transformación en temas de prácticas pedagógicas. No, la capacitación que se da para el tema de inclusión siempre ha sido muy básica y muy corta, y en esta sociedad que día a día crece más el tema de los diagnósticos, creo que se necesita mucha más capacitación. Pienso y manifiesto, y no me quedo solamente en el pensamiento, que atender la diversidad, sobre todo a la población con dificultades de aprendizaje, debe ser asistida por agentes que se inclinaron a la carrera universitaria pertinente. Es decir, es una población que debe ser atendida por profesionales en ese rango, ¿cierto? Y en esa condición y con
y con una población que tenga necesidades. Bueno, con respecto a la quinta pregunta, ¿qué retos se enfrentan los docentes actualmente al trabajar con estudiantes en riesgo de exclusión? Creo que es reconocer que realmente hay un asunto en la gestión pedagógica que requiere, y es: no podemos tener una escuela que se piense que los procesos de enseñanza solamente son para repetir e incorporar contenidos al cerebro del niño como tal, ¿cierto? Tenemos que generar una transformación muy grande, y creo que es uno de los retos que tiene actualmente la educación, y es: realmente se va a la escuela, ¿qué? ¿Cierto? Aprender a leer y escribir no es la única acción que la escuela debe promover. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que pensarnos realmente las competencias, cómo están construidas a través de esa gestión pedagógica que permita garantizar que los estudiantes tengan procesos significativos en la enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir que uno de los retos más grandes es transformar que la escuela tenga diseño universal para el aprendizaje y la accesibilidad. Los retos, pues, es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento en sus diagnósticos, en necesidades especiales que ellos generan, y que uno no tiene la capacitación o la educación idónea. Aparte de los que mencioné en la pregunta, que están entre paréntesis: discapacidad, diversidad cultural, identidad de género, estilos de aprendizaje. Ya he comentado algunos, pero agrego la existencia de grupos muy voluminosos de estudiantes en espacios de aulas reducidos. La heterogeneidad de necesidades especiales en un mismo grupo. Es decir, hay diferentes necesidades, porque hay diferentes estudiantes con diferentes problemas encomillados, ¿cierto? Bueno, el uso adictivo de dispositivos electrónicos, celular, tablets, cuando no es requerido como material de trabajo específico en algún tema y área del conocimiento. Respecto a la pregunta número 6, ¿con qué temas de capacitación? Lo primero es entender que las instituciones, para esa transformación desde el enfoque de educación inclusiva, deben contar inicialmente con algo, y es la ruta de accesibilidad. Eso, ¿qué es y con qué se come? Pues realmente es ahí donde los docentes necesitan saber cuál es el debido protocolo o procedimiento que debe tenerse en la atención de la diversidad, es decir, de los estudiantes en riesgo de exclusión. Entonces, capacitar a los docentes en el tema de esa ruta implica que puedan saber cómo realizar una valoración pedagógica asertiva del estudiante, una caracterización de ese estudiante, una valoración de sus entornos, de la familia, de salud y de la trayectoria escolar, que es una de las cosas que fundamentalmente busca el enfoque de educación inclusiva, ¿cierto? Esa permanencia y esa trayectoria escolar. Teniendo en cuenta eso, entonces obviamente ese tema nos va a permitir garantizar que hayan unos debidos ajustes razonables y unos apoyos pertinentes para las particularidades del estudiante, y no hacer capacitaciones solo de criterios diagnósticos, sino realmente reconocer desde esa valoración pedagógica qué es lo potencial de ese estudiante para poder garantizar un aprendizaje significativo desde el diseño universal para el aprendizaje y la accesibilidad. Y de aquí creo que ese es uno de los temas fundamentales para transformar la escuela frente a las prácticas. En la pregunta 6, pues creo que lo que uno necesita es, pues, ser conocedor de los tipos de necesidades, que es un tema muy grande. Por eso sigo creyendo que el tema de tenerlos con los niños regulares es algo bastante complicado, pues no tenemos la capacitación, y sí hay docentes o personas que se han capacitado y han estudiado carreras afines con el tema de la educación para necesidades especiales. Sencillamente, los núcleos temáticos impartidos por el personal de apoyo de la institución han sido pertinentes. Lo que me preocupa es que no son sistemáticos, sino que son más bien aislados, es decir, en las llamadas jornadas pedagógicas que no son sistemáticas ni frecuentes. Bueno, con respecto a la pregunta número 7, ¿qué recursos, apoyos o estrategias institucionales crees que son necesarios para que la inclusión sea mucho más efectiva? Lo primero es que la institución educativa debe tener una apertura
para generar una ruta metodológica con ese propósito de generar un espacio reflexivo y analítico alrededor del estado actual de esa incorporación del enfoque de educación inclusiva, desde las políticas, desde esas prácticas y desde esas culturas institucionales que deben ser transformadas para garantizar que haya unos debidos criterios frente a todo lo del tema de comprensión de la atención de los estudiantes en riesgo de exclusión. Eso quiere decir que la escuela de alguna manera tiene que modificar sus políticas para garantizar que sea un espacio de accesibilidad, sea un espacio para respetar la diferencia y la diversidad desde la naturalidad en sí misma, ¿cierto? Y cómo eso es un proceso potencial que garantiza que haya una cultura inclusiva desde el diálogo, desde el respeto, desde la empatía, y que permite no solamente transformarse a partir del discurso técnico, sino también desde la habitualidad que implica las prácticas pedagógicas en aula. Los recursos tendrían que ser muchos, tendrían que ser tecnológicos, en espacios, en infraestructura, en material, en recursos, y la verdad pues eso no se ve. Y en un apoyo, si a los profesores de los estudiantes regulares nos ha tocado tener años de inclusión, nos ha hecho mucha falta ese apoyo desde la parte de la educación especial. Las ayudas didácticas propias para estas necesidades, propias para textos como textos, audios, audiovisuales y bien pronto lo que aporta la inteligencia artificial. Bueno, con respecto a cómo se percibe el impacto, yo creo que también es la forma en la que se realiza la asistencia, la asesoría técnica o la formación o capacitación al docente. Anteriormente, pues aquí había una de las preguntas que me hacías en la entrevista, y creo que es importante hablar de que las capacitaciones realmente deben ser vivenciales y no deben ser tipo cátedra, y que debe ser algo que no debería solo ser en un espacio con la intencionalidad de tipo capacitación, sino que debería ser en aula, ¿cierto? Creo que el aula es el lugar real en el que debería hacerse también la formación a los docentes, porque es la forma en que nosotros podemos darle la herramienta tangible al docente. Creo que eso es importante, teniendo en cuenta que ya no hablamos de aulas de apoyo, sino que hablamos de educación inclusiva y hablamos de profesionales de apoyo que precisamente garantizan que nuestros docentes, nuestros directivos tengan realmente los insumos desde sus políticas, desde sus prácticas en ese aula, que garanticen la pertinencia y la inclusión y la accesibilidad. Sería ideal, pero creo que no sería a modo de capacitación, sino a modo de estudio. Creo que es un tema en el cual, si vamos a tener los niños de inclusión en los salones, debemos profesionalizarnos en el tema. La intencionalidad de los profesionales de apoyo es altruista, empática, comprometedora. La recepción del auditorio tiene los mismos adjetivos. Sin embargo, falta lo que me inquieta y que he manifestado en el recorrido de esta narrativa, que es la sistematicidad, ¿cierto? La frecuencia. Bueno, finalmente entonces es importante reconocer con esta última pregunta que me hacen ustedes, y es que ya no debemos hablar de inclusión educativa. O sea, realmente tenemos que hablar desde el enfoque de educación inclusiva, porque cuando hablamos de un enfoque garantizamos que la escuela es un lugar pertinente para todos y todas, que es equitativo y que tiene calidad para promover precisamente esas oportunidades de aprendizaje durante toda su vida. Hay un asunto entonces como una recomendación que le daría a las escuelas, y es generar la apertura para esa transformación institucional frente a esas prácticas, frente a esas políticas y esas culturas inclusivas. Teniendo en cuenta eso, entonces hay que hacer la salvedad, y es que esas prácticas inclusivas, cuando se habla, tenemos que tener principios de equidad, accesibilidad, convivencia escolar. Eso es un asunto fundamental dentro de las prácticas a nivel inclusivo. Frente a ese tema de las políticas, también tenemos que hacer una revisión completa del proyecto educativo institucional frente a lo que habla de la atención a la diversidad,
¿cierto? Teniendo en cuenta entonces ese manual de convivencia, ese plan de estudio, esas mallas curriculares y ese CIE que debe realmente ser dialogante con un tema desde la transformación, ¿cierto? Que se transforme, que busque mitigar completamente las barreras y que haya la oportunidad frente a los estudiantes que presentan algún factor de riesgo de exclusión. Finalmente, entonces, como para dejar claro, entonces hay que generar que nuestras escuelas sean partícipes de una cultura inclusiva, ¿cierto? Entonces, en donde el derecho a la educación es para todos y todas, sin excepción, que debemos tener respeto por las particularidades individuales, por esas discapacidades, por esas situaciones de trastornos del aprendizaje escolar, por situaciones de etnias, de género, de identidad sexual o a nivel de contexto, que también, como decía anteriormente, pues todos en algún momento tenemos alguna situación de riesgo de exclusión. Teniendo en cuenta eso, entonces hay que fortalecer mucho ese tema de reconocer las habilidades de nuestros estudiantes, esas potencialidades. Siempre tenemos que hablar ahí, desde ahí, para hablar de enfoque de educación inclusiva frente a las culturas inclusivas y el respeto y el principio de equidad como primer factor del acompañamiento docente. La recomendación pues es tener una persona de apoyo que tenga el conocimiento de los estudiantes con esas necesidades especiales. En mi actualidad, en mi caso actual, por cada salón tengo 4 o 5 niños, cada uno con una necesidad especial diferente, entonces pues se hace más complejo y creo que muchas veces se torpedea el proceso para avanzar con los alumnos regulares. Ya están mencionadas implícitamente en partes de la narrativa anterior. No obstante, la integración de grupos, cada uno de los cuales de una necesidad de aprendizaje específica, es ilusa, pero es una recomendación. Les agradecemos muchísimo por su participación y el tiempo a esta entrevista. Sus aportes son de gran valor para comprender cómo fortalecer los procesos de participación docente e inclusión y avanzar hacia una escuela más equitativa y diversa. Gracias.